Iniciamos con la entrevista de Informa TVX. Como siempre, es un buen momento para recordarle que puede participar de este espacio a través de redes sociales, @canal TVX y @expresa TVX son nuestras cuentas en Twitter y también nos puede encontrar en Facebook. Quiero recordarle que si usted se pierde esta entrevista, la podrá ver en repetición mañana a las 7 de la mañana y también encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Marcos Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia, ya se encuentra conmigo. Antes, hablemos del contexto. Cada 9 de diciembre, activistas sociales en diversas partes del mundo realizan manifestaciones contra la corrupción para concientizar sobre los impactos de ese comportamiento sobre el desarrollo humano. Recientemente nuestro país fue evaluado en percepción de corrupción por la organización Transparencia Internacional, ubicándonos en la posición 80 de 175 países. El estudio refleja que El Salvador es el segundo país centroamericano y el 13º país en el continente americano con menor percepción de corrupción. Durante esta semana, el gobierno celebra la Semana de la Transparencia, justamente, anunciando que hasta la fecha ha entregado un 90% de información solicitada por la ciudadanía y apuesta a una serie de convenios con diversas instituciones para avanzar en el combate a la corrupción. Sobre estos temas conversaremos durante este espacio de entrevista con Marcos Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia Gubernamental. Secretario, bienvenido. Gracias, Saúl. Gracias por la invitación. Hoy es un día importante a nivel internacional y creo que vale la pena hablar del tema de la transparencia y la corrupción. Vamos a ir hablando porque a lo largo del noticiario también hemos reflejado algunas notas sobre opiniones de sociedad civil sobre este tema. Lo iremos haciendo a lo largo de la entrevista. Antes, los resultados de Transparencia Internacional. Yo quiero conocer, ¿considera usted que es adecuada la percepción de corrupción que se tiene en el país respecto a lo que es transparencia en El Salvador hoy en día? Bueno, yo creo que lo que hay que aclarar en primer lugar es que el índice de transparencia no es la percepción de la gente, es la percepción de bancos internacionales y de calificadoras de riesgo. O sea que, en síntesis, podríamos decir que es la visión del sector económico multinacional con respecto a la transparencia en cada país. Precisamente por eso. Entonces, la Eso percepción es importante, del es sector decir, es una empresarial percepción, ¿lo considera como sí, justo, adecuado? Del sector. Mire, yo creo que sí, que es constante. El Salvador está en una posición media desde hace años, ¿cierto? Si usted ve la situación específica de El Salvador, es el 6º país de 19 países latinoamericanos. Usted me diría, bueno, en ninguna competencia salimos sextos en 19 países, pero claro, lo ideal sería salir primero. El año pasado, antes las calificaciones de Transparencia Internacional no eran comparables, son comparables desde el 2012. El Salvador se ha movido de la posición 83 a la 80, o sea, ha mejorado 3 posiciones, y en el score ha mejorado 1 punto. Es una mejora relativamente pequeña, pero por ejemplo, si nos comparamos con México, que es el país líder en transparencia, por cierto, está en el lugar 123, prácticamente 30 lugares después que nosotros. Ahora, nosotros intentamos buscar cuáles son esos indicadores que Transparencia Internacional o las preguntas que podrían estar generando la percepción del sector empresarial sobre la situación de transparencia en el país. No las encontramos, pero entendemos también que acciones como los vínculos entre partidos políticos, empresas, podrían también estar jugando una percepción respecto al empresariado en transparencia. FUSAID dice hoy que respalda al gobierno en la intención de transparentar a las empresas y sus vínculos con los partidos políticos. ¿Cómo está recibiendo usted como secretario ese tipo de pronunciamiento de FUSAID? Positivamente. A ver, uno de los puntos desde el gobierno anterior que vengo manejando, antes como subsecretaría y hoy como secretaría, es que la corrupción no es solamente un problema del sector público, sino que es un problema que involucra a todos los sectores de la sociedad. Podríamos decir que la gran corrupción es un pésimo asocio público-privado, ¿verdad? Porque un actor privado siempre presente. Siempre, casi siempre, es un arreglo entre alguien en el sector público y alguien en el sector privado. Pero la pequeña corrupción, que también es habitual cuando se paga, por ejemplo, una mordida para que no le pongan la multa en una multa de tránsito, es un arreglo entre sociedad civil y Estado. Alguien de la sociedad civil paga $10 y no le ponen la multa. O sea, que rara vez la corrupción se autogenera, sino que parte de las reglas de relación social y que tienen un origen
antiguo. El país ha ido avanzando en ese aspecto, se han aprobado leyes, la ley de acceso a la información, la ley de ética gubernamental, se han dado pasos importantes y de alguna forma el índice lo registra. Yo no puedo decir que es excelente, por ejemplo, estamos muy por detrás de los países más avanzados. Interesante, de los 6 países más avanzados, de los 5 países más avanzados, en este índice 4 son escandinavos. Y en Escandinavia no se vota por rostro ni hay voto cruzado, se vota por partidos y en bloque. O sea, quiere decir que México tiene la mejor ley, una de las mejores leyes y el mejor instituto, el más desarrollado pero en no América garantiza Latina, una situación de y en transparencia corrupción óptima. no se refleja. Claro. O sea, quiero decir que la corrupción es un fenómeno sistémico complejo y que implica atacarlo desde varios ángulos e ir dejando precedentes para que esto Perfecto. se supere. Yo quiero, secretario, retomar esa pregunta que hacíamos al inicio. La percepción de corrupción puede involucrar muchísimos indicadores que no hemos logrado encontrar en Transparencia Internacional. Nosotros los hemos estudiado y Ahora, se los podemos facilitar. Muy bien, de acuerdo, nos serviría mucho. Ahora, la pregunta es, la transparencia entre el sector privado y partidos políticos, ¿usted cree que esto podría abonar a que el sector empresarial pueda tener una mejor percepción sobre la transparencia en el país, transparentar estos vínculos? Campañas electorales, por ejemplo. Bueno, hay una situación dual. El gran sector empresarial no está ausente de la relación con el financiamiento de los partidos políticos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puede haber sectores del sector empresarial que aspiren a que no haya una relación tan estrecha. El financiamiento de las campañas es un punto débil, lógicamente. A ver, los partidos políticos son asociaciones privadas de servicio público. El punto clave es que son la llave para el Estado y como tal debería ser algo donde el dinero influye de la menor forma posible. Mujica decía en Uruguay que al que le gusta mucho el dinero, lo mejor es que no se dedique a la política, ¿verdad? Es decir, una cosa es hacer dinero, otra cosa es hacer política. Y esa asociación entre política y dinero, no puedo decir que es mala, pero es muy peligrosa. Usted, en dado caso, lo que hace es una observación a este vínculo tan estrecho entre sector empresarial y partidos políticos. Es histórico. Antes fue con los cuarteles, después con algunos partidos políticos. Es decir, en realidad, desde la independencia del país, hay una constante histórica, salvo excepciones como el gobierno de Duarte, el gobierno de Araujo, excepciones muy cortas, pero hay una relación histórica donde cambia quien maneja el gobierno, pero la oligarquía, el gran sector privado, es la constante en cuanto al poder atrás del trono. Hay un tema cuando usted menciona en una relación de corrupción, tiene que ver también una parte privada, por lo menos de hecho en la mayoría de casos se ve esto. Sí. El vínculo del privado con el gobierno podría darse a través de proyectos, licitaciones, adjudicaciones. ¿Qué acciones concretas se están realizando ahora desde la Secretaría de Transparencia para poder precisamente prevenir algún tipo de relación irregular en las adquisiciones y contrataciones con privados? Bueno, en el periodo anterior del gobierno se hubo una reforma a la ALACAP, donde antes de esa reforma cualquier miembro de gobierno podía licitar salvo en su propia institución. Hoy un miembro de gobierno no puede licitar en ninguna institución, ¿cierto? Habría que preguntarse, por ejemplo, en lo personal. Este es un principio ético, no legal. Mientras soy funcionario público, cero negocio. De acuerdo. Ni con el Estado, es decir, esa es la forma mejor de curarse en salud. Secretario, tengo que hacer una pausa. Usted ha dejado un tema bastante importante. Ningún funcionario público puede también participar de una adjudicación con el gobierno. Vamos a hablar de esto. Tengo más preguntas al volver de la pausa. Les pedimos que continúen con nosotros en esta interesante entrevista con Marco Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia. Volvemos. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Marco Rodríguez, secretario de Participación y Transparencia, es mi invitado hoy que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Hemos dejado algunas preguntas en redes sociales sobre qué acciones hacen falta por parte del gobierno para poder combatir la corrupción y, en dado caso, cuál es la importancia de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Ya hay algunas interacciones en redes. Ismael Rojas nos dice, la ambición por el dinero es la causa del mal de la corrupción. Ya decía un poco de eso el secretario también. Sí. @Leslie Mari dice, lastimosamente el sistema está diseñado para corromper a cualquier funcionario. @Henry Flores 10 nos dice, hasta en las más pequeñas la corrupción es vista y no es denunciada.
Mariela Gómez nos pregunta, ¿de qué sirve denunciar la corrupción si ya vemos casos donde no se logra nada? Boris Platero también participa, @BorisPlatero, muy pobremente y escasamente selectivo en instituciones y personas de nivel jerárquico. Habla sobre el combate a la corrupción. César Chicas, @ChicasCésar, nos dice, eso debe poder ser medible. Denuncias, casos comprobados, juicios, de los datos uno puede inferir si hay voluntad contra la corrupción. Algunas de las interacciones en redes sociales. Quiero que sigamos conversando sobre esto. Secretario, usted decía algo importante en el bloque anterior. Yo quiero que usted nos amplíe un poco sobre un caso muy puntual que también involucra al Ejecutivo, y es sobre las ventas de terrenos del ISFA a la empresa Terrein. Usted ha dicho en conferencia que no existe irregularidad sobre esto. Me gustaría que nos explicara un poco más del tema. Bueno, hoy tuvimos una conferencia de prensa para aclarar el punto desde el ángulo del gobierno, desde el ángulo del IPFA. Es decir, yo no me he pronunciado con respecto a la empresa ni a Sigfrido Reyes. Esas son explicaciones que él debe dar. No me compete por ser del Ejecutivo, y aunque tuviese una opinión no la diría porque no me compete, no soy yo que debo dar la explicación del comprador. Con respecto a la venta, fue absolutamente legal y ética. ¿Qué respalda eso? Y lo que he dicho hoy, a ver, lo que respalda esto es la prensa gráfica, que es el periódico que abrió el caso. Se sustenta en 2 puntos, ¿no? Uno, es que el precio que ellos llaman oficial de venta publicado en la web es mucho mayor que el pagado por la empresa Terrein. Y el otro punto son el acta de venta de propiedad. Punto. Ahora, resulta que la prensa gráfica saca su artículo el 28 de noviembre y solicita una entrevista al IPFA hasta el día 3 de diciembre. A ver, dejemos claro algo entonces. Es que no se corrobora entonces la fuente oficial, lo que me dice. Entonces, el punto, ¿no?, es que ese no era ningún precio oficial. Era el precio máximo. Es decir, usted quiere vender un terreno, no publica el precio mínimo, publica el precio máximo. El IPFA tenía definido un precio máximo de $165 y un precio mínimo de $117. Resulta que de los 93 terrenos vendidos, solo 4 se vendieron al precio máximo. Solo 4. O sea, a juzgar por la lógica del periodista de la prensa gráfica, los otros 79 terrenos se vendieron de manera irregular a distintas personas. Y resulta que hay una diversidad de precios. El IPFA definió hace 4 años una política con estándares para negociar los terrenos. Y esos estándares han sido cumplidos rigurosamente. Estos son terrenos con un 35% de declive y vista a una comunidad marginal. Lo que nos dice es que los terrenos se compraron dentro del margen de los precios establecidos legalmente. En primer lugar, márgenes de precio establecido, proceso legal absoluto, aplicación de la ley de lavado de dinero, reuniones y aprobaciones de la Junta Directiva, aplicación de una disposición de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, que especifica que no se puede construir en el 58% del terreno que recibió una mayor rebaja, y lo que se hizo fue adecuar el precio por vara cuadrada a la superficie donde se podía construir. O sea, que en realidad ninguna de las suposiciones asumidas por la prensa gráfica son aplicables. Yo lo que le quiero decir a los televidentes, porque el tiempo de la entrevista es muy corto, es que si ustedes entran a gobiernoabierto.gov.cb, van a encontrar toda la documentación, todo el análisis, y dentro de un rato van a encontrar la conferencia de prensa completa donde vamos abordando una por una las preguntas planteadas. Entonces, a ver, y quiero aclarar, no estoy saliendo en defensa de nadie. Nosotros le aplicamos al IPFA el mismo modelo de investigación que le aplicamos a la Diego de Holguín. Simplemente que el diario, la prensa gráfica, lamentablemente, no monta un caso, ¿no?, contra Sigfrido Reyes, ¿no?, y se lleva de encuentro al IPFA, y el IPFA, que es una entidad del Poder Ejecutivo, actuó según ley y según ética. Precisamente por eso le preguntábamos, secretario, al constituir una institución del Ejecutivo, sus reacciones sobre esto. Ha dicho el espacio es corto, nosotros tenemos incluso otros
espacios para seguir analizando el tema. Era importante conocer a priori lo que usted opinaba sobre esto. Hay otro tema también respecto a transparencia y lucha contra la corrupción, y es un caso que ha sido emblemático, el del expresidente Francisco Flores, y sobre esto se ha señalado críticas por parte de FUSAES también. Hoy en nuestro noticiero lo hemos destacado, sobre la divulgación del reporte de operaciones sospechosas. Y yo quiero conocer también su opinión como secretario de Transparencia sobre ese tema. ¿Cree que fue inapropiada la divulgación de ese reporte? A ver, muy rápidamente, para terminar con el caso IFA, ¿no? Yo no he externado mi opinión. Lo que he externado es el resultado de un estudio. Ese estudio está publicado, todos los documentos anexos están publicados y con gusto discuto con la prensa gráfica, con el diario El Mundo, con un periodista, la documentación y el caso objetivo. O sea, no es mi opinión. Su opinión como secretario de Transparencia. Puede ser, es el resultado de un estudio y de un dictamen que no emití yo, sino que lo emitió la Oficina de Fortalecimiento de Control Interno, que en buen cristiano en nuestra pequeña oficina anticorrupción. Muy bien, de acuerdo, aclarado. Con respecto al caso del CROSS, mire, a ver, si se tratase, cuando se trata de información que es reservada a nivel nacional, generalmente FUSAES y estas instituciones dicen que es un escándalo, que hay información oculta, que toda la información debe ser pública, que el Estado es dueño de la ciudadanía, que la ciudadanía es dueña del Estado, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Si aplicamos el mismo criterio al CROSS, tendríamos que aceptar que lo mejor es que toda la información sea pública. Punto 1. Punto 2. Si el presidente Funes no hubiera hecho público ese documento, el expresidente Flores nunca hubiera sido convocado a la Asamblea Legislativa y nunca hubiera confesado públicamente que recibió ese dinero y no lo entregó a los destinatarios. Por lo tanto, en la práctica, con todo el respeto al gobierno de los Estados Unidos, y que no es una decisión del gobierno, es una decisión, tengo entendido, de Fiscalía, ¿no? Sí, hacer público ese documento implica perder intercambio de información durante un tiempo, pero generar el primer juicio de este país a un presidente. En todo caso, no se han Yo expresado... considero que en aras de la transparencia pesa más el beneficio que el costo. Con eso usted, secretario, si del gobierno de El Salvador se han iniciado conversaciones con el gobierno estadounidense, precisamente por eso, por la importancia que tenía el tema para... Así lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores. Creo que es algo que se va a solucionar, no se acaba el mundo, pero el punto es, si ese documento no se hubiera hecho público, esta es hora que en este país nadie se entera, ni siquiera que había existido un desembolso de Taiwán al expresidente Flores. Secretario Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, para nosotros era importante en el marco de este día conocer tanto su análisis como la vocería institucional que tiene al ser secretario sobre estos temas tan importantes. Le agradezco el tiempo. No, te agradezco mucho la invitación y buen apetito a todos los televidentes. Muchísimas gracias también a ustedes que nos ven día con día en este espacio de entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más información. Regresamos.